Muchas gracias por atender esta invitación de la Mesa Patriótica, que como ustedes saben, nace en el momento álgido de la pandemia, cuando el señor arzobispo, muy preocupado por lo que estaba aconteciendo, hizo una convocatoria de sectores sociales, de la academia y demás, cooperativas, sindicatos y demás, y se generó lo que hoy día llamamos Mesa Patriótica. Hoy tenemos invitados especiales que no están integrados de lleno, pero que abrimos la invitación, porque si hay algo bonito de la mesa es que el que quiere entra y el que quiere se va, ¿no? Sin ningún compromiso a nivel de permanencia, ni mucho menos. Por lo tanto, es un ejercicio democrático de una democracia participativa en concordancia con el artículo 9 de la Constitución Política. Y así, hoy tenemos un tema muy importante. Se refiere a cómo fortalecer la institucionalidad de la Caja Costarricense del Seguro Social, precisamente en el contexto de los 80 años de aniversario de las garantías sociales en Costa Rica. Por lo tanto, hoy tenemos una pluralidad de asistentes de diferentes partidos políticos, de diferentes sectores sociales. Por lo tanto, ojalá que esta jornada sea muy rica, porque en clave positiva, lo que el señor arzobispo también considera oportuno es desde el arzobispado y la pastoral social Cáritas de Costa Rica poder generar pensamiento y también poder, ojalá, elaborar un comunicado respecto a la caja. La Iglesia en este momento va en un proceso de sinodalidad. Sínodo, sin, con, odos, camino, hacer camino juntos. Es una expresión muy bonita que el Papa Francisco ha querido de una iglesia que camine también en horizontal con diferentes sectores políticos, sociales y demás. Por eso hoy nos alegra mucho que todos ustedes puedan dar a partir de la provocación que nos hagan dos expositores de alto nivel, como es el doctor Walter Muñoz Céspedes, que no hay que presentarlo, ya ustedes conocen mucho de su trayectoria, 2 veces diputado, en una de esas integró una comisión de suma importancia para la Caja del Seguro Social, de ahí devino toda la investigación sobre el caso Caja Fischel, y por lo tanto, pues el doctor tiene mucha experiencia en la temática. Y también hoy nos va a acompañar el doctor Álvaro Ramos, como expresidente de la Caja, que pudo llegar a mirar la institución por dentro, y por lo tanto él, como economista, graduado de una prestigiosa Universidad de California, Berkeley, poder, mire, hablando del rey de Roma y Alvarito que se asoma. Entonces, en este punto, venga don Álvaro, por aquí, por favor. Don Álvaro viene bien un poquito acongojado ya él me había informado que iba a llegar un poquitito tarde, pero le hemos dicho que esté tranquilo. Entonces, el escenario ya lo tenemos montado. Hoy es una tarde muy bonita, donde podemos generar mucho pensamiento y ojalá que ustedes no se reserven nada, porque va a haber un capítulo de considerar la opinión de ustedes. Esto es una construcción lo que vamos a hacer. A partir de las 2 exposiciones, una con un eje de institucionalidad, ya que el doctor Muñoz conoce a la Caja por dentro, como funcionario de la Caja, como médico, también dentro de su ejercicio político ha aportado mucho a la Caja. Por lo tanto, la institucionalidad como tal va a ser un eje. Y el segundo eje va a ser el financiamiento de la Caja. ¿Y quién más
que don Álvaro, como economista y demás, nos puede hablar del tema del financiamiento. Y también, pues, esta tarde va a ser sabrosa porque el Sindicato Nacional de Enfermería, en la persona de don Lenin, nos está invitando el cafecito. Entonces ya casi le servimos cafecito y todo, con repostería y demás. Así que agradecemos también al sindicato, a SINAE, por este momento. Bueno, ya no hablo más. El señor arzobispo es el que inicia formalmente este encuentro y le damos el micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es su casa. Gracias a Dios conocen muy bien el camino para venir acá. Y sepan que, bueno, atendiendo también algunas inquietudes de parte de algunos de ustedes, vimos oportuno que nos encontráramos, ¿verdad?, después de cierto tiempo, y que lo que allá en el templo votivo habíamos visto como fundamental en aquellos momentos, como era unirnos y presentar al gobierno de turno la disponibilidad de todos ustedes en ofrecer los espacios necesarios para llevar adelante la vacunación y todo lo que ello implicó o implicaba en aquel momento. Pues ahora también bien conocen ustedes que lo que es la caja como iglesia la llevamos muy en el corazón. Nace también como expresión de solidaridad, esa solidaridad que nunca, ojalá, lleguemos a perder en nuestro caminar como país, y nace como expresión de respuesta a lo que visionarios tan grandes, como bien sabemos, tomaron así la decisión de ver cómo llenar, cómo responder a ese derecho fundamental, el derecho a la salud, y que hoy por hoy yo creo que todos estamos llamados a fortalecer o en la medida de nuestras posibilidades, a analizar, a conocer cuál era la realidad de esta institución y ver cómo fortalecer la misma para poder seguir construyendo sobre la base de la experiencia vivida en nuestro país y en respuesta a ese derecho, la salud. Y la salud para todos. Y bien conocemos, con las limitaciones y defectos que puedan pensarse, qué servicio más caritativo, sí lo vemos en la universalidad, que bien sabemos debemos contribuir todos, por supuesto, al sostenimiento económico de la caja, pero es en esa solidaridad y en esa caridad en la cual todos debemos movernos siempre. Y por ello es que vemos el tema de la caja como fundamental, no solo para responder, como decía, a esta exigencia de cumplir y de observar este derecho fundamental de la salud, sino de seguir construyendo nuestro país sobre la base de la solidaridad, sobre la base de mirar a la persona en su dignidad. La dignidad de la persona exige que se le atienda en todas las circunstancias y en todos los momentos, y por ello es que, bueno, repito, atendiendo a la inquietud de algunos de ustedes que manifestaron su deseo de que nos encontráramos de nuevo, vemos y creemos, y ahora ustedes en sus participaciones lo manifestarán, si lo consideran también pertinente, que uno de los temas que a todos nos interesa y nos importa es precisamente el de la caja. Así es que agradezco de todo corazón al doctor Muñoz y también a don Álvaro su disponibilidad para compartir con nosotros sus conocimientos y análisis. Muy bien, vamos entonces a proceder a la primera ponencia.
Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación al señor arzobispo y a todos los representantes de la Iglesia. Para poder, en realidad se me pidió que hiciera una exposición que por el tiempo que tengo pues no sería posible, debido a que he preparado un documento extenso sobre qué es lo que para mí en este momento está representando las fortalezas y amenazas de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero en la vida de la Caja Costarricense de Seguro Social de más de 80 años me ha tocado ser funcionario la mitad del tiempo, 41 años. Y lógicamente, no solamente he sido estudiante, luego profesor, funcionario, sino también he sido asegurado, sigo siendo asegurado, y he sido un estudioso de la seguridad social de Costa Rica y la seguridad social del mundo. En 2 ocasiones he sido presidente de la comisión, en 2 periodos distintos, Comisión Legislativa de la Caja, que emitieron 2 informes. Y esto lo que conlleva es a crear algunos conceptos que ustedes deben de escuchar para poder comprender qué es la Caja Costarricense de Seguro Social. En primer lugar, la Caja Costarricense de Seguro Social es un sistema, no es una institución. Es un pequeño país dentro de Costa Rica que se le da el privilegio de autonomía blindada, no solamente en la ley, sino en la Constitución política, y que sería muy sencillo creer que la problemática de la institución es económica, solamente económica. La problemática de la Caja tiene 4 patas de un mismo banco. Tiene un problema económico, financiero, tiene un problema administrativo, tiene un problema fundamental que es estructural y tiene un problema que se ha olvidado, y es que la Caja es una institución que debe y tiene que ser humanizada, porque ese es el fin fundamental, atención del asegurado. Voy a permitirme, porque el documento, como le digo, es extenso, se lo podemos hacer llegar, leer algunos conceptos que deben privar, porque no siempre hemos tenido la Caja Costarricense de Seguro Social. Nos la encontramos en el año 2023, pero tenemos que reflexionar sobre algunos conceptos que han ocurrido en la historia. La salud es producto del desarrollo de la sociedad y es uno de los principales componentes de la calidad de vida. Para el conjunto social, es necesario tener la garantía de un sistema nacional de atención de salud, mediante la legislación vigente y los mejores esfuerzos de las sucesivas administraciones encargadas de su gobierno, para que esta garantía se mantenga como una realidad sostenible. Tanto la Constitución Política de la República de Costa Rica como la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecen como un derecho fundamental del ciudadano la salud. Y desde hace muchos años nuestro país escogió la seguridad social como el modelo de organización política, económica y técnica para garantizar ese derecho a toda la población. En 1924, nuestro país crea su primera institución al establecer el Banco de Seguros como una actividad estatal para proteger a su población laborante al crear el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el que se desarrolla en forma continua hasta la universalización de su cobertura en 1981. La Constitución Política le encomendó a la Caja Costarricense de Seguro Social la responsabilidad del régimen de enfermedad y maternidad, hoy llamado de salud, y del régimen de invalidez, vejez y muerte, al que también se conoce como de seguridad económica. En 1941 es creada la Caja Costarricense de Seguro Social para cubrir a los trabajadores asalariados con el régimen de enfermedad y maternidad en forma inmediata y deja en suspenso la aplicación del régimen de invalidez, vejez y muerte por la difícil situación económica provocada por la Segunda Guerra Mundial,
En 1947, al llegar la paz, se restablece el comercio internacional y se inicia la incorporación voluntaria a este régimen que se haría obligatoria a partir de 1970. La cobertura del régimen de enfermedad y maternidad fue lenta inicialmente, pero al normalizarse la economía, su extensión se acelera, especialmente en el área rural. En 1954 se inicia la incorporación a este régimen de la esposa o compañera, de los hijos menores de 12 años y de los padres del asegurado. Esta extensión familiar fue de excepción en los seguros sociales latinoamericanos y fue inclusive más extraordinaria porque se inició a solo 13 años de la fundación del régimen. La Caja Costarricense de Seguro Social nació limitada en su cobertura con el fin de que fuera aceptada por todos los grupos de resistencia. Solo los trabajadores con salario de 400 colones mensuales podían ser cubiertos. Las necesidades del financiamiento y de extensión de cobertura justificaron la ampliación de ese tope en 1959, cuando se llega a 1.000 colones para que se realice la extensión rural y urbana. Gran Bretaña en 1946 y Chile en 1953 habían demostrado que era posible transformar un régimen de seguro de salud en un sistema de seguridad social, agregando un régimen de servicios sociales y ampliando la cobertura a toda la población, de modo que se incorporara a los trabajadores independientes o por cuenta propia y a la población indigente que estaba fuera por limitaciones en su capacidad de contribución. El Congreso Nacional de 1958 a 1962, al hacer los estudios para la ruptura del tope, profundiza en la materia y decide modificar la Constitución política. En mayo de 1961, de modo que la Caja Costarricense de Seguro Social cubra a toda la población con los seguros a su cargo y seguir otorgando en plazo de 10 años para su consolidación. En este lapso de 10 años se llevan a cabo los principales cambios administrativos, financieros, de construcción de infraestructura y de preparación de recursos humanos, para iniciar en 1970 el proceso de universalización, que prácticamente se concluye 8 años después, con la cobertura completa de la población, la formación de un sistema hospitalario nacional, con la construcción de 12 hospitales y la atención ambulatoria que cubre todo el país. Desde entonces, el país muestra indicadores sanitarios, sociales y educacionales semejantes a los de los países de economía industrial, con un ingreso per cápita 12 o 15 veces mayor que el nuestro. En una encuesta de opinión, la empresa Unimer, al preguntársele al entrevistado cuáles son las instituciones y organizaciones que contribuyen más a la democracia costarricense, se ubicó a la Caja Costarricense de Seguro Social en primer lugar, con un 15% de aceptación. Esto no ocurre por casualidad. El ciudadano sabe que las bases de la estabilidad social costarricense están fundadas, entre otras cosas, en el acceso universal a los servicios de salud y en la oportunidad de vivir una vejez digna, amparada por una pensión de un régimen de contribución solidaria. Nuestra sociedad no puede correr el riesgo de poner en peligro la organización de un sistema de salud y de pensiones que la pone a salvo de los riesgos mayores. Durante el periodo de pandemia, con la afectación del COVID-19, se ha demostrado la gran importancia de contar con una seguridad social que pueda garantizar una atención médica a toda su población. Además, el contar con un personal altamente calificado para poder atender las diversas enfermedades y sus complicaciones. Asimismo, de una infraestructura y equipamiento que permita dar atención en el momento oportuno, con calidad y con calidez. Para el 1 de noviembre del año 2021, fecha en que se celebró el 80 aniversario de la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, Costa Rica
había progresado sustancialmente respecto al nivel de salud que en 1941 poseía su población, en contraposición al observado en naciones de ingreso per cápita similar. En nuestro país, la esperanza de vida al nacer se habrá incrementado de 46,9 años a alrededor de 80,1 años, mientras que la mortalidad infantil habrá disminuido de 137,5 casos por 1.000 habitantes a aproximadamente 7,7 casos por 1.000 habitantes. Más aún, un niño costarricense poseerá, al igual que un niño canadiense, la expectativa de vida promedio más alta del continente, mientras que un adulto que se pensione ese mismo día obtendrá una de las esperanzas de vida residual más altas del planeta. Entonces, no cabe duda de que las acciones llevadas a cabo por la Caja Costarricense de Seguro Social durante toda esta existencia, tanto para la universalización como la protección y cobertura horizontal, como para mejorar la cantidad y la calidad de las prestaciones, cobertura vertical, explican en buena medida el relativo éxito alcanzado por nuestro sistema público de salud. Empero, de cara al futuro, su sostenibilidad financiera se encuentra seriamente amenazada. Así se desprende del escenario base consignado en la última evaluación actuarial practicada al seguro de salud. Esta, la correspondiente al año 2017, publicada por la Dirección Actuarial y Económica en diciembre del 2019. De acuerdo a este régimen, será solvente hasta el año 2026, a lo sumo hasta el año 2031. Si el efecto asociado a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas del 4 de diciembre de 2018, Ley número 9635, se concretase según lo previsto. Por su parte, el seguro de invalidez, vejez y muerte lo será hasta el 2037, pues de acuerdo con el escenario base de la última evaluación actuarial que con corte al 2018, esa dependencia divulgó en julio del 2019, la reserva se agotará ese año, por lo que a partir del 2038, este seguro no podrá hacer frente al pago de pensiones en sus diferentes aceptaciones. A lo anterior se une, óigase bien, y este es un dato que yo he defendido totalmente distinto a lo que han expuesto, la exorbitante deuda de 5,9 billones de colones que el Estado, en su condición de tal, adeuda al régimen de salud, originada en el traslado de la función de la atención primaria de la salud del Ministerio de Salud a la Caja Costarricense de Seguro Social en 1994. El doctor Guido Miranda y el doctor Juan Jaramillo se reúnen en la casa del doctor Guido Miranda y deciden que los puestos de salud se conviertan en parte del sistema de seguridad social. La Caja asume posteriormente con la reforma en el gobierno de José María Figueres el nombre de los EBAIS, pero nunca se canceló esta deuda del traspaso del primer nivel. Se ha hablado aquí de una serie de números que tienen que ver con otras deudas de la Caja, no con la atención del primer nivel, y por lo tanto lo señalamos. No menos grave resulta la acusación que desde marzo de 2019 enfrentan 18 exjerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre ellos integrantes del Consejo Financiero y de Control Presupuestario, órgano responsable de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad financiera de los seguros de salud de invalidez, vejez y muerte, ello por 3 presuntos delitos de fraude financiero, a saber, primero, influencia contra la hacienda pública, la administración fraudulenta y fraude de ley, transgresiones que de acuerdo a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, habrían acontecido en el lapso 2006-2014, cuando por medio de aparentes documentos falsos se aprobaron cuantiosos incrementos en el beneficio de cesantías, salarios y plazas, mismos que al resultar impagables para el régimen de salud habrían sido financiados parcialmente mediante subsidios ilegales del seguro de invalidez, vejez y muerte.
Esta causa actualmente la conduce el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública bajo el expediente número 12-4046-0615. Y lo más importante es que habría propiciado un daño social a ambos regímenes de 217.000 millones de colones. 217.000 millones de colones que equivalen a muchas cochinillas. No cabe duda, por ende, que el Bicentenario de la Nación y el 82 aniversario de la Caja Costarricense de Seguro Social debemos de confrontarlo los ciudadanos y sobre todo la población asegurada como únicos y legítimos dueños del Seguro Social, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. De ahí en adelante, me parece que podemos, en un informe de más de 100 páginas que ustedes tendrán, reflexionar sobre algunas cosas. Primero, la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que la podemos ver de diferentes maneras, pero que de cualquier manera que la veamos, lo importante y fundamental es lo siguiente: un asegurado que paga el régimen de salud quiere dos cosas nada más: una atención buena y pronta, y ojalá un trato humanizado dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, por eso paga. Una persona cotiza para el régimen de pensiones para que le garanticen sostenibilidad del sistema, tener una pensión a futuro, buenas inversiones del régimen para poder disfrutar de esta oportunidad, y por eso cotiza. Pero en la práctica, los que hemos estado en los pasillos de los hospitales atendiendo pacientes, el paciente de a pie, ¿a qué le da derecho un carnet de seguro? Bueno, hoy si se enferma tiene que ir a emergencias o mañana hacer una fila en el EVAIS de madrugada para ser atendido. Segundo, tendrá que pasar un sistema para poder llegar a esa atención que por lo tanto le garantice la solución de su problema. Bueno, pero entonces, en una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social, donde normalmente se intromete el presidente de la República violentando la Constitución política, porque la Caja Costarricense de Seguro Social fue creada antes de la existencia de la Sala Constitucional, y cuando se hace la ley de presidencias ejecutivas, se hace antes de la existencia de la Sala Constitucional, porque si no la Caja Costarricense de Seguro Social no podría tener presidencia ejecutiva porque es inconstitucional. Nosotros presentamos una acción de constitucionalidad para estudiar el tema y ciertamente la Caja del Seguro Social funciona mejor en la época gerencial, cuando se construyen más hospitales, más clínicas, que cuando comienza la gerencitis y comienzan a crearse gerencias para todo, convirtiendo verdaderamente en un problema administrativo severo para el funcionamiento de la institución. La segunda conclusión es que la Caja del Seguro Social está secuestrada. Hace muchos años está secuestrada. ¿Quiénes son los dueños de la Caja del Seguro Social? No son los asegurados, no son los trabajadores. La Caja Costarricense de Seguro Social está secuestrada por una serie de funcionarios administrativos que están por encima de la gente que de alguna manera contribuimos a lo más importante, que es la función clínica. Y estos, a su vez, han venido perpetuándose en un carrusel que han pasado de directores de hospital, directores regionales, funcionarios de primer nivel en la Caja, y sigue el carrusel hasta que se pensionan y se van. Mientras que la función médica ha sido relegada a una función burocratizada con una serie de normas que vienen a impedir la libertad de funcionar adecuadamente. Y entonces uno de los retos que tiene ahorita es que el número de especialistas comienzan a emigrar de la Caja porque se sienten dentro de un sistema que no les está permitiendo
no solamente a nivel salarial, sino a nivel funcional, que es una verdadera amenaza, porque la riqueza del seguro social, además de la cobertura universal, además de la infraestructura, es el personal, es el recurso humano, no solamente médicos, enfermeras, auxiliares, que hace que se pueda brindar un servicio a la mayoría de la población costarricense. Si a eso le agregamos otro gran reto que tiene la Caja, y es que efectivamente la posibilidad de que la Caja le dé medicamentos a la persona lo hace único también como sistema. Bueno, pero si una persona llega a consulta hoy, la garantía que puede tener en 1 o 2 días es llevarse los medicamentos. Es un sistema que le permite llevarse los medicamentos y la inversión en millones de dólares para esa compra de medicamentos es fundamental para la buena administración. Y para ninguno es un secreto que al final en cada casa hay una pequeña farmacia en una esquina de esos medicamentos que no son bien utilizados por varias razones. Puede ser que el diagnóstico no fuera apropiado o porque la persona no está educada adecuadamente para consumir los medicamentos y seguimos con el reto de cómo lograr que la Seguridad Social, que tiene la fortaleza de dar una medicina que en Costa Rica es una de las más caras de América Latina, porque hemos luchado por el control de precios y algunos dicen que no, que el control de precios no, que vamos a homologar, y homologar no baja los precios. Seguimos con los precios más altos de América Latina. En El Salvador se hizo el control de precios y bajaron 40%. Bueno, la Caja del Seguro Social no tiene problemas de precios, sino de calidad. Porque alguna gente puede pensar que la Caja Costarricense de Seguro Social ofrece medicamentos que no son de buena calidad, aunque eso no sea cierto. ¿Y por qué la Caja dejó de fabricar los medicamentos? Si tenía laboratorios y tenía medicamentos tan buenos como el 3-B-fosfatos para la mitad de la población que está cansada, o algunas cremas, o algunas cosas. ¿Por qué? Entonces, una de las fortalezas de la institución sigue siendo el hecho de que se da atención gratuita, prácticamente, porque hay gente que cotiza una suma muy baja y ha llegado a tener procedimientos de $500,000 para una operación de corazón abierto. Una fortaleza sigue siendo el otorgar medicamentos. Una fortaleza de la Caja sigue siendo el número de personas que laboran dentro de la institución. Pero tenemos que decir, cuando hablamos de secuestradas, que los enemigos de la Caja están dentro de la Caja. Y siempre ha habido enemigos dentro de la institución que no dejan avanzar las políticas certeras para lograr el propósito fundamental, que es la atención adecuada de la persona. La otra cosa importante es que efectivamente la infraestructura de la Caja del Seguro Social ha crecido, el número de BAIS, el número de clínicas, el número de hospitales, pero se necesita la cohesión entre infraestructura, equipamiento y personal para que eso funcione. Y eso ha hecho entonces que en muchas de las funciones de la institución tenemos que ver 3 etapas fundamentales. La etapa de los fundadores que desarrollan y fundan la Seguridad Social en Costa Rica por los años 1941, a los que le tocaron desarrollar la institución, y tenemos que mencionar un pilar fundamental que es el doctor Guido Miranda Gutiérrez, que no solamente tiene la función de la universalización, sino la posibilidad de trabajar en forma casi independiente desde su presidencia ejecutiva en 2 gobiernos, una década completa, sin intervención directa, para poder desarrollar un sistema hospitalario, un médico clínico que entiende la seguridad social, con carácter también administrativo, exitoso. Y después de eso viene otra etapa de la Caja del Seguro Social, que es los que han querido destruirla. Ya tenemos décadas. Para nadie es un secreto que ha habido funcionarios dentro de la institución que no han querido que la Caja avance. La medicina privada en Costa Rica vino desarrollándose, lo cual es bueno, pero las posibilidades económicas del ciudadano, hoy más que nunca, hacen que no tengan la posibilidad real de poder utilizar en su gran mayoría los servicios privados, entonces dependen de la institución. Adquieren un seguro
privado que tiene una limitante. Cuando gastan ese dinero tendrán que acudir a la Caja del Seguro Social nuevamente para que les resuelva el problema. El otro gran reto es que cada vez vemos más dentro de la institución gente enferma con menos de 60 años. Problemas de cáncer, diabetes, hipertensión. Y entonces no se ha estratificado adecuadamente cuál es verdaderamente los grupos de riesgo que tiene este país. Costa Rica tiene, en una población de 5 millones, 1 millón de pacientes hipertensos que por el mal manejo preventivo terminan con complicaciones dentro del hospital, encareciendo los servicios de la caja. 500.000 pacientes diabéticos. Algunos de ellos llegan con las complicaciones tempranamente, también por una mala atención primaria. Han tardado hasta 10 días para decidir si una amputación dentro de un sistema hospitalario donde las camas son limitadas y en donde los costos por día en un hospital como el Calderón Guardia puede llegar a 1.200.000 colones, dependiendo de la función. Y entonces, si usted no entiende a la Caja Costarricense de Seguro Social cómo funciona, usted no puede atacar la lista de espera. Si usted no entiende que ya ahí llevamos 1,2 millones de personas con esos riesgos, pero además una población en las escuelas y colegios de 1 millón de personas que no deberían llegar a la caja, que deberían estar sanas, esa es la mitad del país. Mientras tanto, se concentra en la falsa propuesta de que una lista de espera puede acabar simplemente o solamente aumentando turnos, que van a eliminar esa lista de espera, pero va a aparecer otra, porque el primer nivel de atención no está haciendo su función. Y entonces hemos convertido algunos EBAIS en pequeñas clínicas y las clínicas en grandes EBAIS, recargando el sistema hospitalario al final en servicios de emergencia saturados, donde la gente al final hace consulta externa. Soy no solamente un admirador de la Caja Costarricense de Seguro Social, hay 2 informes legislativos que describen esa historia, ese pasado, ese presente y ese futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero la Caja de Seguro Social hay que despartidizarla, hay que despolitizarla. Hay que tener algo que no se tiene, que se ha propuesto desde hace años, un Plan Nacional de Seguridad Social a 5, 10 y 15 años. No existe el Plan Nacional de Seguridad Social. Los gobiernos vienen con un programa de gobierno a administrar la caja. Un programa de gobierno que al final no lo van a cumplir, porque no saben. El presidente actual nos preguntaba, nos hicieron muchas preguntas sobre la caja, porque no sabía qué era la caja, y al final se convirtió en una lucha donde algunos tuvieron que sufrir las consecuencias por la mala intención del presidente, como Álvaro Ramos, porque se convirtió en una lucha de una institución, la están viendo a nivel económico. No, señores. Lo primero que hay que entender es que la caja, su principal recurso son sus personas que trabajan y el principal objetivo son las personas que atienden. Un paciente internado, un paciente en lista de espera, tiene una serie de elementos que hay que entender para mejorar esto. Lógicamente, no se planificó, porque desde el primer informe en el año 2000 hasta el último informe del año 2021, pasaron 20 años, y hay propuestas similares que hacen ver que la Caja del Seguro Social necesita algunas reformas importantes que puedan ayudarle al financiamiento, pero sobre todo a mejorar la parte administrativa, que se traduzca al final en una mejor asistencia que logre que la persona resuelva el tema. Dicho todo esto, como una síntesis de lo que es un documento de más de 150 páginas, me atrevo a decir que hoy por hoy solamente el Frente Nacional de Defensa de la Caja, esta mesa patriótica, puede lograr detener algunas injerencias que se tienen,
pero sobre todo fijando el norte. Con ese plan podremos todavía, lo más importante que es que el recurso humano de la caja se conserve. Recuerde que no todas las personas que trabajan con la caja son cajistas. Algunos pueden funcionar o pueden trabajar sin ser cajistas y hay que volver al alma de la institución, esa solidaridad, esa universalidad, esa equidad. Y por eso, a 100 días de dejar de ser funcionario de la caja, he aceptado venir aquí, aunque decía que iba a guardar silencio hasta que me fuera, después de 4 décadas de observar cómo algunos manejan la institución sin conocimiento, sin convicción, sin trayectoria y sobre todo sin un plan que nos lleve a todos a hacer que la Caja del Seguro Social sea el modelo que es, e insisto, la única institución que se podría convertir en una institución con una democracia participativa, con participación de los asegurados desde la Junta Directiva y con participación de los asegurados desde las políticas que se deben definir. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Walter Muñoz Céspedes por su valioso aporte. Quiero explicarle la metodología de esta tarde. A nosotros a nivel de iglesia nos ha funcionado bastante bien el ver, el juzgar y el actuar. El ver precisamente es el aporte que nos acaba de dar el doctor y también lo que nos va a aportar el doctor Álvaro. Es así como vamos a tener un insumo que nos va a permitir juzgar. Es decir, lo que cada uno de ustedes en este momento van apuntando y están analizando, tomando nota de aspectos. Hay muchos aspectos que ustedes son expertos en el tema y hay otros que en esta tarde son de innovación. Por lo tanto, vamos a trabajar ese pensamiento crítico de ustedes. Juzgar. Porque vamos a llegar a un último momento que es el actuar, para que no nos quedemos solamente hoy en la reflexión y la ponencia y repasar algo que ya yo sabía de la caja, sino que aquí va a haber un insumo, que aquí tenemos un extraordinario relator, que es el padre Edwin, que hace rato está tomando nota junto con su asistente. En este momento se va a proyectar el documento que va a exponer el doctor Álvaro Ramos. Entonces, consideramos oportuno lo siguiente. ¿Qué tal si hacemos un pacto de honor? Después de que el doctor Álvaro Ramos nos exponga, tomamos café. Tomamos café, hacemos lobby, decimos, bueno, aquí cómo podemos manejar este asunto, porque ustedes son jugadores de primera división, ¿verdad? Aquí hay 5 diputados de la República, aquí está el rector de la Universidad Nacional, aquí está UCAEF, aquí está el movimiento comunal representado por Daniel, aquí están los sindicatos al mayor nivel de médicos, aquí está UNDEC, aquí está una representante ante la Junta Directiva de los Trabajadores. ¿Perdón? Está Frenas, está la asociación que representa el doctor, que es la Asociación en Defensa de los Asegurados, él es el presidente. Aquí hay educadores, los sindicatos de educación. Dios libre me oiga el arzobispo. Mandaría que no hiciéramos algo, ¿verdad? Entonces, podríamos en este caso, pues, manejar la riqueza de la reflexión de hoy. Pero como queremos tomar café, mejor démosle el micrófono a Alvarito. Muy buenas tardes a todos. Primero, agradecer al Monseñor y a todos los de la mesa por haberme invitado a exponerle, espero no demorar mucho en dar un
una pincelada, un panorama. Entiendo que después hay preguntas, entonces cualquier cosa, encantado de ampliar. Se me pidió principalmente que hablara desde la perspectiva financiera, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de recalcar la importancia de los temas de gobernanza de la Caja y particularmente la restitución de la Junta Directiva legítima, sus directivos legítimos, porque el corazón democrático de la Caja, el corazón de la legitimidad de la Caja va más allá de los números. Como bien dijo el doctor Muñoz, están las personas, ¿verdad? Y al final ese proceso de participación democrática de las personas en las decisiones de la Caja es crítico para lo que viene. Y ahora voy a entrar un poco en eso también. Por favor, la primera. Bien. Digamos, yo confieso que siempre me cuesta como la hoja en blanco, ¿verdad? Tiendo a funcionar mejor reaccionando a algo y entonces resulta que la reacción mía es a la pregunta que básicamente implantaron desde la presidencia ejecutiva actual y el presidente de la República en sus conferencias de los miércoles: la Caja está quebrada. Y particularmente la mecánica que usaron para plantar esa idea, incluso en aquellos que tal vez no la tenían, fue decir: miren, esto se maneja como una pulpería, la contabilidad no coincide, ¿verdad? Y esa afirmación me causó gran perplejidad porque, aparte de otras acusaciones más puntuales, juntas directivas regalando fondos, y uno dice: pero este fondo existe por ley, no es una disposición de la junta directiva. Pero si quiere, vaya, diga que los diputados regalaron esos fondos, pero no la Junta Directiva. La Junta Directiva solo implementa y acata lo que dice la ley. Y en la parte de los datos financieros y contables, para muchos de ustedes, tal vez para no durar mucho rato en esto, es algo tan sencillo como que ellos dijeron: el flujo de caja no me coincide con los estados financieros. Y uno vuelve a ver y dice: ¿y por qué deberían coincidir? Digamos, cualquiera que haya manejado cualquier empresa, cualquier contabilidad, sabe que no tienen que coincidir. Peor todavía, este sí tal vez es un poquito más sutil: estado financiero y liquidación de presupuesto. Y ahí también resaltaron las diferencias que hay entre la liquidación presupuestaria y los estados financieros. Ni siquiera voy a entrar a la parte de los ingresos, pero les voy a dar un solo ejemplo de gasto que aclara por qué no cierran igual y no pueden cerrar igual. Y es el tema de los inventarios. Usted compra $1 millón en pastillas de acetaminofén. En la liquidación presupuestaria, ese $1 millón va directo a gasto operativo y queda registrado como gasto operativo. Pero en los estados financieros, esas pastillas entran a inventario primero. Si usted gastó $medio millón del $1 millón de las pastillas, pues entonces va $medio millón a gasto y el otro $medio millón queda en inventario. Entonces, evidentemente, si al cierre del año contable, al cierre del año fiscal, el presupuesto quedó con $1 millón de gasto y los estados financieros quedaron con $medio millón de gasto, no es que la caja se está manejando con una pulpería, al contrario, es que hay una gran precisión en exactamente qué son los rubros que se están gastando y por qué. Siguiente página. Y además, en esta narrativa de la caja está quebrada, uno no puede evitar: perdón, pero ¿cuál caja? Bueno, obviamente, en Costa Rica estamos muy acostumbrados a hablar de la caja como una sola, pero en realidad son múltiples instituciones y múltiples seguros. Yo, por un tema conceptual, tiendo a estructurarlo en 3 grandes esquemas. Los 2 que la mayoría de la gente domina como más rápido: salud y pensiones, pero hay una sutileza. Salud en realidad son 2 estructuras: el seguro de salud propiamente dicho como estructura financiera y la provisión de servicios de salud. En este momento se vuelve especialmente crítico hablar de la provisión de servicios de salud como un esquema separado. ¿Por qué? Porque resulta que en toda la conversación que hay hay una deuda, la caja le está cobrando al Estado, ¿por qué el Estado le debe a la caja?
donde mucha gente se enreda, y lo noto mucho por el tono de las conversaciones que he tenido con muchas personas, es que creen que esto es como algún subsidio de la caja, o como que a la caja no le está alcanzando la plata, ¿verdad? Como algo que, como que esa deuda del Estado con la caja es algún tipo de indicador de mala gestión de la caja. Y es todo lo contrario. Lo que ahí está ocurriendo es la capacidad del seguro de salud, SEM, de cubrir sus asegurados es muy alta. Básicamente sería sostenible por décadas en el futuro. Ahí no está el tema. El tema está que el Estado, a diferencia de en otros países que asume directamente la provisión de servicios de salud a los no asegurados, ¿verdad? Y es por eso que ustedes pueden ir a otros países y muy a menudo van a ver un hospital del Seguro Social y un hospital del Ministerio de Salud. Y entonces típicamente el hospital del Ministerio de Salud con muchísima menos calidad que el hospital del Seguro Social. En Costa Rica, sabiamente, decidimos que tener 2 esquemas hospitalarios no tenía ningún sentido, es ineficiente, genera un montón de desigualdades no deseables, etcétera, etcétera. Entonces lo unificamos todo. Y eso es por eso que la provisión de servicios de salud por parte de esa entidad que llamamos caja, en realidad tiene más de un cliente. Tiene el cliente SEM, el seguro propiamente dicho, y el cliente Estado, que son todos los no asegurados por el SEM. Ven, y entonces cuando uno ya lo internaliza de esta manera, empieza a entender que hablar del SEM como quebrado es inapropiado. Lo que está ocurriendo es un incumplimiento del Estado como cliente de la provisión de servicios de salud. Siguiente diapositiva. Obviamente, esta noción de que la caja podría estar quebrado tiene un germen de verdad, como todo, ¿verdad? Siempre tiene una semilla de verdad. ¿Cuál es esa semilla de verdad? Es una interpretación errónea de lo que significa el tercer momento crítico de un fondo de pensiones. ¿Qué es lo que ocurre en un fondo de pensiones de reparto o de capitalización parcial, como es el seguro IVM, que fundamentalmente hay 3 fuentes de ingresos? Los salarios, las reservas y el retorno sobre las reservas. Se considera que el fondo está completamente sano si puede financiar todos sus gastos únicamente con los ingresos salariales. Es decir, no toca ni la reserva ni los retornos de la reserva. Primer momento crítico, cuando empieza a tocar los retornos de la reserva. Segundo momento crítico, cuando empieza a tocar las reservas. Tercer momento crítico, cuando se le acaban las reservas y vuelve a depender únicamente de los salarios, pero ahora sin reserva. Y ustedes me van a decir, bueno, esto tiene consecuencias, sí, claro, genera una gran inestabilidad y presión sobre los salarios, porque entonces el fondo, para cumplir con sus obligaciones, tiene que empezar a variar cuál es el porcentaje que solicita de aporte sobre los salarios. Esto no es deseable en lo absoluto, es inapropiado, se debe evitar, pero no es una quiebra, ¿verdad? Y ahí hay toda una serie de consideraciones de por qué es que estamos relativamente cerca de ese momento crítico y no se debe tanto a, digamos, decisiones que fueran únicamente de la caja o a algún tipo de mala gestión de la caja, sino que históricamente la caja se volvió un repositorio de un montón de decisiones estatales. Les voy a decir una muy puntual. En los años 80, cuando se disparó el desempleo por la crisis de deuda, lo apropiado hubiera sido crear un fondo de desempleo del presupuesto nacional y con eso financiar la situación de los desempleados. La decisión política que se tomó fue bajar la edad de retiro en la caja y entonces muchísima gente salió extraordinariamente temprano pensionada como una manera de descargar una situación de desempleo. Y entonces eso generó una baja muy importante en el fondo del IVM, pero fue una decisión de aquel momento. Pudimos haberlo hecho por el otro lado, por un fondo de desempleo,
Y entonces nadie estaría diciendo que la caja es el problema, estaríamos diciendo tenemos una situación fiscal más compleja desde los años 80. Pero entonces, una y otra vez, y lo estamos viendo otra vez hoy, el Ministerio de Hacienda recurre a la caja para sanear sus propias finanzas, ¿verdad? Y tenemos que darnos cuenta que esa ha sido la práctica reiterada. Otra cosa, esos, no sé si llamarlos errores, llamémoslos decisiones, que estaban respondiendo a una realidad del momento. Esas decisiones del pasado son muy diferentes a las decisiones recientes. Más recientemente, por ejemplo, la Junta Directiva en el año 2021 tomó varias decisiones que aproximadamente cerraron la brecha que teníamos de 300 puntos del PIB por los próximos 100 años, la cerraron más o menos 80 puntos del PIB, a unos 220 puntos del PIB, quizá un poco menos. Eso en una sola tanda de decisiones. Se cerró casi un tercio la brecha, ¿verdad? Yo le paso diciendo a la gente que ustedes creo que no exploran qué pasa en otros países, en ningún país logran hacer eso, les cuesta muchísimo tomar estas decisiones. Vean a Chile, a mí me encanta el ejemplo chileno, porque hacen como lo opuesto que nosotros, hacen un alboroto de cada decisión que van a tomar y no las toman. Nosotros no, nosotros más callados, vamos más tranquilos, más bien las cacareamos tan poquito que la gente vuelve a ver y cree que hoy estamos igual que hace 25 años. Y como le paso diciendo a la gente, hey, hace 25 años el asalariado promedio en Costa Rica guardaba 7.5% para su pensión. Hoy está guardando 15.34%, está guardando más del doble. ¿Alguien se ha dado cuenta? Nadie. Ni lo internalizamos, seguimos creyendo el régimen está quebrado, va la abismo, va esto, no, perdone, hemos ido tomando una tras otra, gobierno tras gobierno, y eso es solo en el UVM, más el ROP. Si a eso le agregamos todas las reformas fuertísimas que hemos venido haciendo en todos los regímenes de pensiones desde los años 90, el cierre, por ejemplo, de regímenes para los diputados y de Hacienda, las transformaciones que se hicieron en el magisterio, ahora más recientemente en el 2017, la transformación para el Poder Judicial, nos vamos dando cuenta que en realidad deberíamos tener una narrativa completamente opuesta a la que tenemos. Este es un país que una y otra vez, en el marco de un diálogo sano, con respaldo técnico, una y otra vez ha estado tomando decisiones en la dirección correcta. Yo he hecho un recuento, una vez lo hice cuando era superintendente, cuántas decisiones en pensiones los últimos 30 años habían sido malas decisiones y que casi solo logré encontrar una, se van a caer de espalda, el Fondo de Vendedores de Lotería. Ese me pareció una gran imprudencia, digamos, conceptual. Iba en contra de todas las demás decisiones, mientras en todas las demás hemos ido migrando a un sistema cada vez más universal, más unificado, más parejo. El de los vendedores de lotería se sale del parámetro. No tiene ninguna importancia, es pequeño y no tiene mayor valor, pero es para que ustedes se hagan una idea de que cuando uno empieza a visualizar, ok, ¿cómo fue esta decisión? Sanea el sistema. ¿Cómo fue esta decisión? Sanea el sistema. Una y otra vez, como país, hemos ido tomando decisiones que llevan a sanear el sistema. Lo teníamos muy enfermo hace 35 años. Hoy eso no es cierto. Luego, en mi criterio, todas esas reformas a la totalidad del sistema de pensiones abrieron el espacio fiscal para resolver la parte ya devengada del sistema de pensiones. No quiero como durar demasiado en esto, pero básicamente tenemos una situación donde hoy estamos pagando más de 2 puntos del PIB. Lo que uno visualiza es, durante los próximos 100 años, para resolver la deuda devengada del IVM, habrá que pagar más o menos 1 punto del PIB por año. Pero ¿cuál es la ventaja? Que estos 2 puntos del PIB que estamos pagando hoy son por malas decisiones de hace 50, 60 años que las resolvimos hace 30. Lo que pasa es que como el sistema de pensiones dura mucho en sanearse, entonces vamos a ver los efectos plenos de esas decisiones, sobre todo en los años 90, se van a ir viendo durante los próximos 20 años.
va a reducirse mucho la carga fiscal del resto del sistema de pensiones. Eso facilita salvar el sistema de pensiones y IVM de cualquier situación crítica. Y la forma más elegante de ahorrarnos muchos dolores de cabeza es movernos hacia algún tipo de pensión básica universal, complementada con algunas reestructuraciones de cómo se provee el IVM. Esa pensión básica universal sí hay que afinar bastante el lápiz respecto a las propuestas actuales. Solo voy a tirar unos números. Mis números preliminares de la propuesta que está en la Asamblea es que va a costar más o menos 800.000 millones de colones. Lo que hoy el Estado gasta en pensiones, pesos más, pesos menos, es como unos 400.000 millones de colones. Yo sí creo que afinando el lápiz podríamos lograr que la PBU cueste 500.000 millones de colones. En otras palabras, 100.000 millones más de lo que se provee hoy, de lo que ya, digamos, legalmente el Estado tiene que dar hoy. En cambio, las propuestas que están ahora incrementan la factura en 400.000 millones, que al menos en mi criterio se podrían distribuir un poco diferente en las necesidades de protección social que tiene el país. Siguiente. Ok, ahora, eso era el IVM. ¿Qué hacemos con el SEM, con el seguro de salud? Uno, reconocer una realidad. El seguro de salud tiene reservas y tiene superávit. En otras palabras, no está quebrado, ¿verdad? Es más, el seguro de salud no tiene deudas. Lo que yo siempre le digo a la gente, a ver, ¿usted en qué piensa cuando le dicen que una persona está quebrada o una empresa en que está muy endeudada? El SEM no tiene deuda. Más bien al SEM le deben la plata. ¿Cómo estás quebrado si a vos es al que te deben la plata? Entonces ahí hay como que tener cuidado con este discurso. Dos, sí, hay problemas obvios que molestan a la gente, listas de espera, corrupción en el pasado, pero se nos borró la memoria a todos. Acabamos de vivir una pandemia terrorífica, 2 años enteros básicamente paralizando, además de que se paralizaron los negocios y mucha gente sufrió eso, también se paralizó la caja en muchos sentidos. Las listas de espera eran, por decir los números muy redondos, 300 días antes de la pandemia y subieron a 500 días durante la pandemia. Pero hay una explicación clarísima de por qué subieron tanto. Igual 300 días no era justificable prepandemia, pero ya venía bajando precisamente por este proceso de saneamiento y mejora que ya ha venido teniendo la caja. Pero claro, la pandemia dio al traste con ese proceso. Ahora, yo sí creo que ya deberíamos estar pudiendo bajarlo muy rápido, precisamente porque ya pasó el ciclo pandémico. Pero bueno, no quiero entrar demasiado en ese punto específico de la cantidad de días que debería haber hoy, pero simplemente digamos que como ya pasó el factor pandemia, internalizar que es completamente ilógico culpar a la caja de tener listas de espera de 500 días si 200 de esos 500 días se explican por la pandemia. Luego, el SEM tenía un plan de inversiones. Digo tenía porque esta junta directiva la paralizó ese plan de inversiones, no explico por qué. Digamos, yo cuando he estudiado situaciones internacionales, lo que más desea todo gobierno entrante es tener un plan de inversiones. La primera queja siempre es, no sé ni por dónde empezar porque no tengo nada. Mira, la frase que tienen los estadounidenses es tener un plan shovel ready, como listo solo para meter la pala. Shovel es pala, como nada más meta la pala y empieza a trabajar. Así estábamos. Había un plan que era meta la pala y empiece a trabajar y lo paralizaron. Digamos, la perplejidad que eso me causa es bastante difícil de explicarle, pero cómo afectar a 400 comunidades por puro gusto. ¿Y por qué por puro gusto? Ya les vamos a explicar un poco más ese tema. Ya habían ocurrido las mejoras en las compras públicas. El gran coco de todos nosotros era, siempre meten la pata en las compras públicas. Pero bueno, la caja, que supuestamente era muy reticente a entrar en SICOP, ya está 100% en SICOP. ¿SICOP es perfecto? No. ¿Podrán ocurrir cosas en el futuro? Sí, pero ha habido evolución, ha habido avance.
esta historia de que no se avanza es mentira. Perdone, pero es que simplemente es mentira. Sí avanzamos, la caja viene avanzando. Y la deuda sí se puede pagar. Esta narrativa de que la deuda no se puede pagar, a mí me resulta incomprensible. ¿Cuál es la deuda pública hacia todo el mundo? Y eso incluye gente en el BOP, eso incluye banqueros en Nueva York, eso incluye todo el que tenga algún pedacito de nuestra deuda pública. 61% fue el último número que leí. Si podemos pagar 61% al banquero en Nueva York, ¿por qué no le podemos pagar 6% a la caja? Yo necesito que alguien me explique eso. ¿Por qué la deuda de 6% a la caja es impagable y el 60% sí lo podemos pagar, 10 veces más grande? Pareciera más un tema de prioridades que un tema de números. Ahora, sí hay un tema de momentos. Sí, es cierto, probablemente sería muy complejo para el gobierno pagar 6% de un solo, pero creo que no existe nadie en la caja que pretendía que pagaran el 6% de un solo. Un plan de pago, sí, claro. Un arreglo de pago, sí, claro. De hecho, tengo uno al final, digamos. Estoy tratando de no abusar de mi tiempo. Ok. Dentro de la narrativa es que hay déficit, es que hay muchos problemas. Bueno, a ver, los trabajadores asegurados por la caja sí bajaron un poco en la pandemia, pero ya se recuperaron y son mayores a prepandemia. Entonces, la gente sí está asegurándose. Siguiente. La morosidad patronal es bajísima. Entonces, también ahí hay que tener cuidado con esta narrativa que tratan de polarizarnos o dividirnos. El patrono formal en Costa Rica es muy cumplido, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que entender. Ya podemos tener otra discusión del informal, del omiso, esa es una discusión un poco diferente, pero el patrono que está en la caja es muy cumplido. Siguiente. Al que diga, es que tengo dudas sobre los números, creo que me están mintiendo. Seguramente es que a usted lo están vacilando. Bueno, suave. El presupuesto pasa por la Contraloría General de la República. Nosotros tenemos en la caja una auditoría interna, tenemos auditoría externa, tenemos valoraciones actuariales, tenemos presupuesto plurianual y además hay análisis específicos orientados a los proyectos que se revisan en junta directiva y que obviamente cuentan con presencia del auditor y pasan por muchas manos. Entonces, ¿por qué vamos a dudar tanto de estos números? Eso en el caso, sobre todo financiero. En el caso de los números actuariales, de hecho, precisamente este proceso de verificación es mucho más débil, porque no existe realmente una auditoría externa o interna que revise con detalle los números actuariales. Entonces, casi siempre los números actuariales son más endebles cuando usted los zarandea que los números financieros en la caja. Siguiente. Es bastante simple viendo los estados financieros que yo juzgo creíble y que la auditoría externa de Deloitte juzgó creíble, que los ingresos corrientes llevan 7 años superando los egresos corrientes. Por eso, siguiente diapositiva, las reservas han crecido y crecido. No voy a decir han crecido sin parar. Lamentablemente la pandemia detuvo el crecimiento de las reservas, pero ciertamente pasamos de menos de 300.000 millones a casi 1.5 billones de colones en el último corte que tengo ahí, 2022. Me imagino que ahora debe ser todavía mucho mayor porque han pasado muchos meses con un ritmo muy bajo de crecimiento del gasto y entiendo que los ingresos siguen bastante respetables. Entonces yo me imagino que el 2023 va a cerrar bastante más alto que eso. Siguiente diapositiva. Y además, estas reservas crecientes ni siquiera incluyen el hecho de que la deuda del Estado ha crecido mucho. Y es una deuda del Estado en múltiples frentes.
no solamente los 2.2 billones a finales del 2022, sino también otro medio billón en pensiones. Y reitero, ¿a qué se debe esa deuda del Estado? No es que están tratando de subsidiar o de apagarle el incendio a la caja, no. Esto es servicios que la caja le dio a no asegurados por la caja y que legalmente le corresponde al Estado reembolsar. Mira, el más obvio de todos es el caso de los niños. Un niño, por código de niñez en Costa Rica, tiene derecho a la salud. Si el niño no está asegurado por sus papás, lo asegura el Estado. Punto. No es nada complicado el asunto. Entonces, todos los niños no asegurados por sus papás, pues están asegurados por el Estado. Y ahí está la factura. ¿Y por qué la vamos a poner en duda? Es lo que es. O no atendemos a los niños. No vemos todos los días el hospital de niños lleno. No vemos todos los días a los niños en los CEBAI. Es que son cosas reales, que a veces nos perdemos como los números. Me regreso al comentario del doctor Muñoz. Son personas, no son realidades. Siguiente diapositiva. Además, no podemos olvidar que las reformas, particularmente la de fortalecimiento fiscal, frenaron muchísimo el crecimiento del gasto corriente, particularmente al modificar las anualidades de la caja, que históricamente eran 5.5, las modificaron a menos de 2. Esto, de hecho, está generando toda una serie de problemas de otro tipo. Por ejemplo, la dificultad de retener personal especializado porque antes tenían una expectativa de crecimiento salarial y ahora esa expectativa desapareció y no hemos realmente construido un mecanismo alterno para hacer atractivo quedarse en la caja, digamos, toda tu vida profesional. Esa es una discusión que vamos a tener que tener más pronto que tarde, pero creo que confunde un poco este panorama que estoy tratando de describir. Baste con decir que en el 2022 el crecimiento de las remuneraciones fue de apenas 1.3%. Y recuerden que esto es un número nominal. Esto fue en un contexto en que la inflación del 2022 fue 8%. En otras palabras, la masa de remuneraciones de la caja en términos reales decreció 7%. Y después la gente dice, ¿pero por qué se van todos los especialistas de la caja? Creo que el chiste se cuenta solo, por así decirlo, digamos. Ahora, ¿cuál había sido la base para generar nerviosismo? ¿Cuál había sido la base para decir, vamos a paralizar todas las inversiones? La base fue un estudio actuarial. Y esto ya no... Antes de que crean que lo estoy diciendo porque ahora estoy afuera, no, este estudio yo lo cuestioné estando en la caja. Hay un acta a inicios de septiembre del 2022 en que de verdad cuestioné este estudio. Durante 8 horas lo cuestioné en acta. ¿Por qué? Porque yo dije, no podemos tomar decisiones con este estudio. ¿Por qué es que este estudio era tan problemático? Porque si ustedes ven nuestra tendencia histórica del crecimiento de gasto, el gasto no crece tanto. Y esto era antes de las nuevas restricciones al crecimiento en remuneraciones. Pero nosotros teníamos un nivel de gasto que andaba rondando el 6,5% del PIB. A modo de referencia, en países más maduros tienden a gastar cerca de 12%. En Estados Unidos, que todos los expertos coinciden que es el sistema más costoso y peor diseñado en términos de proveer un servicio universal, cuesta 18%. No nos explicamos nadie por qué los actuarios consideraban que del 2022 al 2023 iba a haber un brinco de 1,5 puntos del PIB en el gasto de la caja. ¿Cómo va a brincar eso? No sabemos, pero bueno, iba a brincar. Ya eso les debería dar una pista que algo no anda bien en la estructura del modelo actuarial que tenía el departamento. Pero además proyectaban
un crecimiento explosivo en el gasto que en apenas 15 años nos iba a llevar a ser el país más caro del planeta en salud, llegando a 21,5 puntos del PIB. Y yo les digo a ustedes, vean, esto es el triple de lo que se gasta hoy en el PIB. ¿De dónde iba a salir ese triple? Íbamos a pasar de 29 hospitales a 90 hospitales. Íbamos a pasar de 1.000 EBAI a 3.000 EBAI. Íbamos a pasar de 60.000 funcionarios a 180.000 funcionarios. ¿De qué manera crecer hasta ser el triple del tamaño actual? O sea, es que, volvemos a la palabra del doctor Muñoz, son personas. El corazón de lo que da la caja es persona. Entonces, vos tenés que pensar cuál es la mecánica a través de la cual vas a tener esto. Alguien me podría haber dicho, no, es que los salarios se van a triplicar, pero todo lo demás va a quedar igual. Qué bien. ¿Cómo se van a triplicar con las leyes que hay ahora de fortalecimiento fiscal, de empleo público, de todo eso? Ya no lo permite. O sea, cuando ya uno se para a ver cuál podría ser la causal, no había ninguna lógica. Por dicha ya sabemos dónde está el error, ya lo vamos a ver. Siguiente diapositiva. Peor todavía, cuando veíamos el corazón de las proyecciones actuariales, nos dimos cuenta que ni siquiera se refiere al plan de inversiones. El plan de inversiones, ojo, el plan de inversiones más ambicioso en la historia de Costa Rica, por lo menos en salud, 9 edificios hospitalarios, 30 clínicas y 400 EBAI, uno podría haber dicho, eso debe ser lo que dispara el gasto. No. Vean el gasto en la línea anaranjada. Ese es el gasto sin inversiones. Y el gasto en la línea verde, que ahí medio se ve, ese es con inversiones. Como pueden ver, apenas mueve la aguja. O sea, toda la explosión en gasto, la dirección actuarial creía que era sin un solo 5 inversiones. Y ahí uno sí se empieza como a rascar la cabeza y dice, ¿pero qué está pasando aquí? Siguiente diapositiva. Un indicio de que algo no anda bien en esa dirección actuarial es el enorme cambio que hicieron para parar todo el portafolio de inversiones. De un día para otro, bueno, no exagerar tanto, en realidad fue de 10 días para otro. En el transcurso de 10 días, casi tan malo como de un día para otro, pero bueno, digamos, démosle el beneficio de la duda que fueron 10 días para pensarlo, decidieron quitarle por año más de 200.000 millones de ingresos a la caja. Ojo, ni siquiera variaciones en gasto, en ingresos. Se sacaron de la manga 200.000 millones de ingresos menos y de hecho hay un año en que, si me acuerdo bien, es como 500.000 millones menos. Entonces, obviamente, si yo tengo una proyección de gastos y una proyección de ingresos y a mi proyección que yo mismo hice pocos días antes le quito 500.000 millones, es decir, no alcanza para hacer hospitales, no alcanza para hacer clínicas, desapareció el dinero. ¿Cómo desapareció? No sabemos, pero desapareció. Siguiente diapositiva. Pero los gastos también presentan enormes diferencias. Y esta parte es bien interesante. Estas diferencias ni siquiera son de las proyecciones que se usaron para parar las inversiones. Estas diferencias en gasto tienen más que ver con la relación entre la valoración actuarial que hizo la Caja en el 2019 y la que hace en el 2021. Y las variaciones en gasto, como ustedes pueden ver, llegan a ser de hasta casi más de 2.5 billones por año. Esto no es lógico. ¿Por qué no es lógico? Porque recuerden, señoras y señores, hubo cambios en las leyes en la dirección opuesta. Cambios en las leyes que más bien paralizaban el crecimiento salarial. ¿Cómo pasas una ley que paraliza el crecimiento salarial y acto seguido decir va a crecer el gasto de 2.5 billones? ¿De dónde sale esa lógica? Y entonces, vieran cómo le dimos cabeza al misterio. Creemos haberlo resuelto. Siguiente diapositiva. Este gráfico es un poco técnico, pero voy a tratar de decirlo como muy en simple. Tiene que ver con cuántas veces vas a un EBAI. En algún momento, lo que nos preocupa a los que estudiamos esto en serio, en algún momento la preocupación era, vea, vamos a envejecer. Un hombre de 40 años va una vez al año al EBAI, si acaso. Pero cuando tiene
60 va 3 veces al Levay. ¿A ustedes no les parece un cambio muy grande? Sí, sí es grande cuando ya lo tenés a nivel de masa. Cuando vos pasás de tener 3% de la población hombres de 60 años a 7% de la población hombres de 60 años, entonces esa población que 20 años antes solo usaba una vez el Levay, ahora lo usa 3 veces y entonces lo sentiste, generó una presión de gasto enorme. Al principio yo creí que era eso. Yo decía, está un poco exagerado, pero tal vez es eso, pero no. La OIT taladró, que trajeron un actuario canadiense que revisó con mucho detalle esto y taladró en el asunto. Y lo que descubrió la OIT y se van a caer de espaldas, pero lo voy a contar así como muy en chiste, pero algo así fue. El hombre de 40 años que va una vez al año al Levay por culpa de COVID fue 3 veces. Y como pasó de una vez a 3 veces, hicieron un promedio simple durante la pandemia, porque esto fue por la pandemia. Cualquier persona sensata, como en el Banco Central, no los considero tan sensatos, pero digamos que son más sensatos que la dirección actuarial. Estos números que ustedes ven aquí es como que el Banco Central hubiera agarrado la caída de 8% que tuvo el PIB durante la pandemia y lo hubiera proyectado para decir que el PIB va a ser 0 colones en el año 2030. Eso fue básicamente lo que hizo esta dirección actuarial. Agarró un crecimiento extraordinario de la intensidad de uso de los servicios médicos durante la pandemia, particularmente en ciertos grupos de edades que no iban casi nada a usar los servicios médicos, pero que durante la pandemia los tuvieron que usar mucho más porque todo el que se resfriaba iba a ver si era COVID o no era. Agarraron ese cambio y lo proyectaron a 15 años. Esa proyección a 15 años es la línea verde que ustedes están viendo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Si usted dice, mire, del 2015 al 2020 pasé de una visita a 3 visitas, eso significa que en el 2030 estarán yendo 10 veces al Levay. El mismo hombre, 40 años, ojo, es que este es el cuidado que hay que tener, no es el señor de 40 años que ahora tiene 60 y va más. No, es que la misma persona a los 40 años ahora está usando muchísimo más los Levay. Y claro, si además está envejeciendo, entonces es astronómico el brinco. En algunos casos llegaron a proyectar hasta 25 visitas al año. Entonces, claro, si vos estabas empezando con un uso real de 2 o 3 visitas y estás proyectando 25, por eso te explota el gasto. Ese era el misterio, eso es todo. Vamos, no hay como que ni darle mucha vuelta, es eso. Ese es el corazón de por qué los números están tan locos. Ya por fin le llegamos. Siguiente diapositiva. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Para mí hay 3 grandes líneas que puede hacer la caja. Mejorar los servicios, control de gasto, implementar una mejor administración de los activos. ¿Cómo haces eso? Uno de los modelos más obvios es implementar el ERP, Enterprise Resource Planning, y eso es básicamente una integración global de mantenimiento, compras públicas, planilla, todo integrado para uno tener mucha precisión en cuál es el costo unitario por procedimiento y con todos los rubros. Y esto para mí es bastante crítico para, digamos, una mejor gestión de la caja porque te permitiría identificar mucho más rápido focos de costos. Como les dije antes, la caja en su globalidad es extraordinariamente eficiente. Con 6,5 puntos del PIB logramos lo que otros países necesitan 12 o incluso 18. Yo sí creo, por lo que se llama costo Baumol, que no hay manera de que nos salvemos de que este 6,5 eventualmente suba como a 8 o 8,5 durante los próximos 15 años. Pero ese es un escenario completamente diferente a decir que vamos a subir a 21,5. O sea, que hay que entender que son magnitudes muy distintas. Y para evitar que trepe más de esos 8 que calculo yo que si vamos a necesitar implementar el ERP, explotar el potencial del EDUS, tenemos el EDUS, protejámoslo, cuidémoslo, explotémoslo.
en todas sus dimensiones. Yo les puedo dar más detalles de eso, pero se me acaba el tiempo. Fortalecer inversión en el EVAI. Entonces, el EVAI es muy barato y además tiene otra ventaja que tiene que ver con la idea de las personas que dijo el doctor Muñoz. Si nosotros hacemos la Torre de la Esperanza del Hospital de Niños, que cuesta unos 300 millones de colones, y deberíamos hacerla, hay un pequeño problema. 300 millones de dólares, gracias, perdón. 300 millones de dólares y hay que hacerla. La Torre de la Esperanza, si me acuerdo bien, nos da 7 quirófanos nuevos. Pero hay un problema. Hoy en día, las actuales instalaciones del Hospital de Niños necesitan 16 anestesiólogos pediátricos y solo hay 14 y medio. Usted me va a decir, ¿cómo que hay 14 y medio? Sí, hay un medio que le imploramos de rodilla y vino medio tiempo. Así de difícil está la cosa con el tema de los anestesiólogos pediátricos. Entonces, si vamos a hacer 7 quirófanos nuevecitos, ¿con qué anestesiólogos pediátricos los vamos a llenar? Va a tomar por lo menos unos 8 años formar esos anestesiólogos pediátricos. Entonces, yo lo que necesito que comprendan es la restricción de la caja no es financiera, es literalmente de personas, del personal capacitado, extremadamente especializado que necesitamos para poder satisfacer todas esas necesidades del Hospital de Limón, el Hospital de Cartago, el Hospital de Golfito, la Torre de la Esperanza, la Torre Gerontológica. Es que cuando ustedes ya lo empiezan a ver en la magnitud, estamos hablando de cientos o miles de especialistas. ¿De dónde los vamos a sacar? Eso es un trabajo que yo quería irlo empezando. Tenía la idea que podía empezar a rendir frutos en el 2024 en el sentido de tener oleadas más grandes de especialistas, pero un especialista toma 4 a 5 años formándose. Los primeros especialistas en este nuevo modelo iban a entrar en línea, por así decirlo, hasta el 2029-2030. ¿Qué hacemos mientras? Podemos construir los hospitales, podemos ir haciendo todo, ir preparando el terreno, pero no vamos a tener especialistas más rápido que eso. ¿Qué hacemos mientras? EVAI. Porque los EVAI es una situación completamente diferente. Los EVAI, aparte de que cada EVAI, para de nuevo, usando números muy redondos, cuesta $1 millón y por lo tanto, un solo hospital como el de Cartago o una sola torre como la de La Esperanza, que está en el rango de varios cientos de millones, equivale a cientos de EVAI. Es muy barato hacer 100, 200, 300 EVAI relativo a un hospital, pero tiene una virtud adicional. El EVAI solo necesita un médico general y de eso sí hay un montón de médicos generales más bien buscando trabajo. Entonces, en mi criterio, la verdadera apuesta a la caja ya tiene que ser hacer masivamente EVAI. Si no le puede hacer rápido la caja, que los tercerice, no importa, que contrate cooperativas y listo, no importa mucho eso, pero que los haga, que traigan a los médicos y empiecen a bajar las listas de espera, que yo siempre he dicho, la primera lista de espera es estar afuera del EVAI a las 3 de la mañana. Eso para mí no tiene nombre. Eso lo deberíamos haber solucionado hace rato, pero bueno, no hemos podido, solucionémoslo. Y se puede solucionar con mucho más EVAI. Hoy en día, y para que vean cuán obvia es la brecha de EVAI, hoy en día tenemos 1000 EVAI. Cada EVAI está pensado para 4.000 personas. 1000 EVAI por 4.000 personas, 4 millones. Entonces, a simple número, en un país de 5 millones y pico de habitantes, es evidente que 1000 EVAI no alcanzan. Si hacemos ahí algunos ajustes, casi todo el mundo concuerda que el número real de necesidades más cercano a 1.400 EVAI. Hagámoslo, hagamos esos 400 EVAI. No tiene mayor costo en el gran panorama, no tiene un costo real, sobre todo si lo distribuís en el tiempo, y la gente lo va a agradecer mucho, las comunidades lo van a agradecer mucho. Y si además pudiéramos convencer al Ministerio de Salud y al Colegio de Médicos que autoricen dar más capacidad resolutiva a los médicos generales, se potenciaría todavía más el efecto de construir estos EVAI mientras ganamos tiempo para los especialistas. Bueno, para ya ir cerrando,
Por supuesto, hay que continuar con el plan de inversiones, hay que llegar a algún tipo de arreglo de pagos con la caja, que por ahí ya lo tengo, o sea, el Estado con la caja. Se debe hacer una revisión metódica, esto ya parece una pequeñez, pero vieran que hay que sentarse y revisar procedimientos, protocolos, referencias, contrarreferencias. Se sorprenderían cuán primitivo está eso en la caja. O sea, es como una de esas, como dicen los gringos, low hanging fruit, ¿verdad? Como una fruta que ya está madurita y guindando así apenas nada más para agarrarla. Ese tipo de cosas hay que hacerlo. Para poder fomentar más especialistas, sí deberíamos mover o migrar el esquema de selección y entrenamiento de los especialistas a algo más parecido al modelo español, el MIRI, y finalizar la transición a las normas contables más modernas. Esto no significa que las que se están usando estén malas, simplemente no están a los más altos estándares, y yo sí creo que la caja debería aspirar a los más altos estándares, pero eso es diferente a decir que los números no sean razonables, son ideas muy distintas. Siguiente. ¿Cómo podría ser el modelo de arreglo de pagos? Lo que yo tenía visualizado es, dadas las restricciones fiscales en el muy corto plazo, no era razonable solicitar de un solo más recursos. Lo que se podía hacer era ir cerrando la brecha para que la deuda se acumule más lento de aquí al año 2027, y a partir del 2027 más bien quedar por encima, digamos, con una brecha positiva para que empiece el Estado a resarcir a la caja por el esfuerzo de estos años, sobre todo porque en mi visión, más bien la caja, si ejecutaba el plan de inversiones, estimulaba la economía, y si además no le cobraba de inmediato a Hacienda, pues entonces estimulaba la economía, generaba más recursos para Hacienda, y Hacienda salía del bache fiscal más rápido, y entonces a la vuelta de 5 años Hacienda le devuelve el dinero a la caja. Entonces me parecía un win-win para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Muy amable. El Papa Francisco dijo que era el mejor del mundo. El padre Félix Velarde sembró unas maticas aquí 200 metros. Llegó el momento del café. Y el partido está en el primer tiempo, o sea, ya terminó el primer tiempo, ya la bola estaba de este lado, ahora viene la pelota de este lado. Pero el café tiene algo mágico, y es que nos pone a hablar entre nosotros. Y así interactuamos y vemos qué actores estamos aquí. También aquí están dirigentes agrícolas, ahí está don José Oviedo, está el Colipro, colegios profesionales. Por lo tanto, a tomar café, tenemos 10 minuticos para poder entrar al cierre ya, donde vamos a juzgar y actuar.